Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión, como ustedes comprenderán, seremos obvios. El tema con el que vamos a abrir es el tema de Sinaloa, de Culiacán y lo que aconteció el jueves pasado. La verdad es que todavía no tenemos todos los elementos para hacer una cronología en regla, pero lo que podemos decir en este momento y discutirlo aquí en esta mesa es que el jueves un operativo compuesto, no sabemos con cuántos efectivos, entre 30 y 40 efectivos, de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial Militar, intentaron capturar a uno de los hijos del Chapo, porque tiene varios. Y la operación resultó un fracaso. No solamente no se le capturó, sino que se obligó a la fuerza del gobierno pues a retroceder. No sabemos todavía si ya lo habían capturado y lo dejaron ir o finalmente no lo capturaron, pero el hecho es que la ciudad de Culiacán fue por un tiempo tomada por el crimen organizado. Ni más ni menos, una ciudad completita tomada. Ese es el tema. Vamos a discutirlo. Bueno, yo creo que por lo menos han estado saliendo noticias en el sentido de que este hijo de Ovidio, hijo de Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, estaba en una casa en el fraccionamiento Tres Ríos y allí entraron los de la Guardia Nacional para ejecutar una orden de aprehensión, pero sin orden de cateo. Ahí empezaron los problemas en mi perspectiva juridicista. Inmediatamente después de esto, y no sé si después hubo algún tipo de comunicación de que lo estaban deteniendo, porque había otro hermano, del medio hermano del Chapo, porque el Chapo tuvo 5 varones y varias hembras, tuvo 12 hijos en total, reconocidos. Sí. Y este otro hermano estaba también allí y aparentemente él es el que estaba conduciendo toda una operación que no sé cómo se relaciona, pero evidentemente ocurrió el mismo día, que es la fuga de 55, que finalmente fueron 51, de los reos que estaban en el penal de Culiacán. ¿Por qué iba esta fuerza enorme del narcotráfico a Culiacán? ¿Iba a proteger a Ovidio o iba a fomentar todo un escándalo para que se propiciara la fuga de 55 o más de 50 reos, de los cuales como 12 no eran reos por delitos de narcotráfico contra la salud, etcétera, sino que eran de delitos del orden común local. Pero allí había 40 por lo menos que sí eran gentes del crimen organizado, que iban a rescatar a su gente. No sabemos qué pasó realmente en relación con esto de la fuga. Lo que sabemos es que al día siguiente corrieron al jefe del penal de Culiacán. Lo despidieron. Pero, ¿por qué? ¿Con qué responsabilidad? Eso no se ha dicho, porque alguna debe haber para correr a un agente, después de que se le fugan 50 y tantas personas, ¿no? Bueno, hay varias interrogantes, pero en la conferencia de prensa en la que concurrieron el secretario de la Función de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y el secretario jefe de la Defensa dijeron lo siguiente. Dijo el secretario de Seguridad Pública, fue no un Estado fallido, no una entidad fallida, sino una operación fallida. No estuvo bien planeada, no estuvo bien ejecutada, etc. ¿Y qué dijo el secretario de la Defensa? Bueno, dijo, esta nunca fue una detención formal la que se hizo, porque efectivamente las versiones son de que lo detuvieron y lo tuvieron unas horas, pero que ante el desastre que se armó
y los muertos y los balazos, lo tuvieron que soltar para evitar que los sicarios del narcotráfico mataran a familias de los militares, atacaran cuarteles, etcétera. Entonces, falta mucho por saber y estaría bien que el gobierno desclasificara, por ejemplo, los videos del operativo, a ver qué pasó realmente, puesto que nos han trasladado el dilema de la razón de Estado, de ustedes qué hubiesen hecho en ese caso. Sería interesante que desclasificaran no solamente ese video, y que supiéramos qué ocurrió, sino también que desclasificaran la reunión de la mañana, ¿no? La de, finalmente tienes reunión de seguridad en la mañana con mando único presidencial, y bueno, pues estaría bien que le dicen, ¿qué le dijeron al presidente esa mañana? Le informaron que iba a haber un operativo, porque tenemos que efectivamente reconocer que el jefe del Estado desenmascara. Han dado 6 versiones diferentes, 6. El jefe del Estado desenmascara al secretario Durazo diciendo, no, es que fue una cuestión casual, llegamos por ahí, se hizo la refriega. No fue una cuestión casual, hubo un operativo. Y bueno, habrá que ver quién autorizó ese operativo, con qué inteligencia lo pretendían efectivamente sostener, o sea, inteligencia sobre el terreno. Lo que sabemos hoy, con las versiones que nos ha dado el gobierno federal y el gobierno local, es que como a las 2:45 de Sinaloa lo van a detener, a las 3:15, en media hora, tienes bloqueada la ciudad y tienes efectivamente amenazadas a las fuerzas federales. El propio secretario Sandoval, no un conservador ni un crítico del presidente, dijo, el operativo fue precipitado y subestimamos la capacidad de fuego. Y mal planeado. Eso, precipitado. 2 veces efectivamente lo hizo. Uno dice, bueno, y un operativo de ese tamaño para aprender a un delincuente con fines de extradición. Resulta que lo hicieron a trancas y barrancas. Yo creo que lo más lógico a estas alturas es que reconocieran que se cometió un error, ya hablaremos de las reacciones, y empezaran a mandar el mensaje de que el Ovidio va a ser detenido por las fuerzas federales. O sea, el desafío que implicó al gobierno federal y a todo México es efectivamente de tal magnitud que pues deberían darnos a conocer los detalles, si es que efectivamente nos quieren trasladar esas decisiones, ¿no? Yo sigo creyendo que hay que revisar esto del mando único presidencial, ¿eh? O sea, no puede ser que el presidente diga, yo me hago cargo de los operativos como el del Huachicol, cuando están bien, laureles al presidente, pero cuando están mal, se los pregunto a todos quienes nos ven esta noche, ¿tiene el jefe del Estado que estar autorizando operativos de ese tipo? Si salen mal como el de Culiacán, ¿qué hacemos? Ciencia cierta, no sabemos, y mi impresión es que no sabremos qué es lo que ocurrió con alguna precisión. Ni siquiera las cifras básicas de cuántos muertos hubo, porque ya hay reportajes internacionales 8. Hablando de que hubo 14 en lugar de 8. ¿Quién mandó la orden de que se diera el operativo? ¿Por qué en una primera instancia el secretario de Seguridad Pública dice que fue un patrullaje y se encontraron y luego tiene que recular? Y como tú decías, son 6 versiones. El presidente estando incomunicado, pero después respaldando la decisión que tomó su gabinete de seguridad, el papel que juegan las mañaneras, en donde suponemos nosotros que debe de haber, o por donde debe de fluir la inteligencia que supuestamente hay atrás para el combate al crimen organizado, no solamente en el caso de Sinaloa, sino, es un problema ya de muchos estados de la República, pero en términos de los hechos, creo que no sabemos, e insisto, se va a clasificar los videos, estaría bien que nos los dieran, Leonardo, creo que... ¿Y la de la mañana? Creo que es los videos que tenemos son los videos que, circularon en redes sociales, pero el operativo, no hay ninguno. Pues, traen en el casco el los de la operativo, Guardia Nacional no Cámara. sabemos ni siquiera si hubo un ruptura en la cadena de mando, porque para mí de las cosas más sorprendentes fue leer el sábado en los periódicos decir que Durazo, y no sé, faltaría la verdad si también fue el secretario de la Defensa, creo que también, que iban a ordenar una investigación para ver quién había ordenado y en dónde había fallado, ¿no? O sea, la conferencia del esto viernes. quiere decir que hoy los mandos superiores, una de dos, o no sabían, que estaría bárbaro que no supieran, ¿sí? Malo, muy malo. Y la otra es que sí supieran, salió mal y le estén echando la culpa a la policía militar o a los elementos de la Guardia Nacional, y que ahora resulte que vayan a pagar el pato
¿sí? Estos elementos que se enfrentaron ahí a un fuego muy, muy superior, previsiblemente superior a lo que podían haber hecho. Según yo, eran mucho menos los del operativo. Pero vaya, 35 y 40. ni eso sabemos. Hoy en día hay 250 ahí desplegados. Ese día, pon tú que hayan sido 40. O sea, que realmente los jefes de la seguridad en este país se paren frente al televisor y te digan, no previmos la respuesta de un cártel como el cártel de Sinaloa, es realmente, más allá de si dejaron a Ovidio escapar o no, lo que nos está mostrando es una incapacidad de tal magnitud que tendríamos por qué estar realmente muy alarmados. Deben de dar la explicación a cabalidad y que la creamos. El general Sandoval señaló de manera más o menos clara que no se informó a los mandos superiores. Entonces, no es que le echen la culpa a la Policía Militar o a la Guardia, a los mandos inmediatos sobre si tú eres un soldado, tú sigues las órdenes. El responsable no es ni la Guardia Nacional ni la Policía Militar. Es quien tenía el mando de la operación. Y el general Sandoval dijo, a ver si nos lo confirman, no se informó a la superioridad. Imagina. Entonces, eso es, bueno, ahí está una de las, la cadena de mando. De las partes más desconcertantes, llamémosle. No es la primera vez que a una fuerza militar la toman por sorpresa. A mí se me ocurría echarle un vistazo a la ofensiva del Tet en Vietnam. Había 200 oficiales norteamericanos en una fiesta de inteligencia, encargados de la inteligencia norteamericana, cuando les llegó la ofensiva. Los agarraron en la piscina, literalmente. Bueno, no es para disculpar, pero esto pasa. Ahora, alguien es responsable. Y sí queremos saber de esa responsabilidad. Yo creo que hay una cosa clara, o sea, que a unos militares los hubiesen efectivamente ubicado en un momento de sorpresa y los hubiesen chantajeado, pues yo entiendo el dilema, ¿no? O sea, los salvas o detienes al otro, pero este fue un objetivo planeado, el jefe del Estado fue un objetivo y tenemos claro que en la cadena de mando todas las mañanas los secretarios del ramo le informan al jefe del Estado y la narrativa gubernamental ha sido hasta ahora mando único presidencial y yo reviso todos los temas. A ver, yo creo que a estas alturas el presidente estaría furioso si alguien no le hubiese dicho la verdad. Diría, oiga, despacho con ustedes todos los días. ¿De qué hablaron ese día? ¿Del aeropuerto de Santa Lucía? ¿O hablaron de otras cosas? O sea, no veo que pudo haber habido más importante que informarle al presidente y, por supuesto, el secretario de Defensa y Durazo, enteradísimos de que se iba a cumplimentar una orden de extradición contra el hijo del Chapo. Digo, aunque uno no sepa más que eso, el cártel de Sinaloa, por el que han mostrado efectivamente tanta preocupación tantos sectores, está más vivo que nunca. Pero todos los que han escrito sobre el tema decían, oiga, que el Chapo esté en cadena perpetua no quiere decir que el Mayo Zambada, que fue el que les enseñó el músculo, yo estoy más vivo que nunca, si creen que estoy en decadencia. Yo no sé si fue una estimación tan mala decir, ay, total, este par de muchachos están abandonados ahí, el papá está en prisión perpetua. En fin, me parece increíble que el Estado mexicano pueda tener tal nivel de impericia. Yo creo que habría que decir, otra cosa que sí sabemos, es que el jefe de Estado salió a justificar, en función de la salvación de vidas, el retiro de la operación, la devolución del detenido. La decisión. Esto ya, la decisión en general, ya fue avalada por el jefe de Estado. Esto sí lo sabemos a ciencia cierta. ¿Y a qué nivel hemos llegado? Porque, en efecto, estas cosas pasan y le pasa a la potencia americana, pero ni siquiera se preocuparon de resguardar la zona en donde viven las familias. No puedes ir a agarrar al hijo del Chapo y no resguardar, o sea, es que es error tras error. Las entradas, pero bueno, a toro pasado, ya lo sabemos. Vamos, pero espérenos, vamos a seguir con el tema.
Vamos a comentar las reacciones políticas sobre los acontecimientos de Culiacán la semana pasada. En primer lugar, me voy a referir a las fuerzas políticas en escena, formales, los partidos que se han opuesto, que son todos los distintos a Morena prácticamente. Está el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, que han dicho que esto es inaceptable, que el Estado se ha derrotado por el narcotráfico y que ha capitulado. Y esto no solo lo dicen las fuerzas políticas. Si revisamos la múltiple expresión de los opinadores en la prensa, radio y televisión, pues es amplísima y creo que hay un común denominador en las opiniones, que es el Estado mexicano capituló. En Sinaloa, por lo menos, ya sabemos quién manda. Manda el narcotráfico. No manda ni el gobernador, que hizo mutis total, ni el presidente de la República, ni las Fuerzas Armadas. Allí manda el narcotráfico. Y sí lo probaron, porque esto que decía Lorenzo en el primer bloque, de que se bloqueó toda la ciudad, hubo 12 bloqueos de carreteras, hubo una cantidad de incendios de automóviles, de vehículos del Ejército, de la Guardia Nacional incendiados, hubo balaceras contra las casas donde viven los militares, hubo balaceras contra la Fiscalía Local y contra la Fiscalía Federal. Es decir, mostraron una capacidad de fuerza y de fuego no muy superior, extraordinariamente superior a la que tenía en las fuerzas del orden, digamos, ¿no? Yo creo que la reacción... No, por favor, no. Gracias, Leonardo. Creo que tienes razón. Las fuerzas políticas de oposición, en términos generales, reaccionaron de manera adversa y hay un consenso general, incluso gente muy proclive a Andrés Manuel López Obrador, que pues es objetiva con respecto a esto que ocurrió y lo ha calificado de derrota. Tenemos que reconocer una cosa, la única encuesta que yo he visto, no sé si hay más, la del periódico Reforma de hoy en día, del día de hoy, ¿sí? Dice que la población está bastante dividida, ¿eh? O sea, una mitad, no es como los comentócratas, sino la mitad. 49, sí, está 45. Un poquito arriba los que están en desacuerdo, salvo en una cosa que es muy preocupante. En casi todas ahí va a la mitad, que se actuó bien en perdonar, en soltar al Chapo, pues mitad y mitad, que si está... En una no, está rebasado el Estado por el narcotráfico, por el crimen organizado, y ahí sí es 78% sí y menos del 30% que no. Entonces, incluso he visto algunas de Culiacán en donde dicen qué bueno que soltaron al hijo del Chapo porque sí salvó vidas al presidente. Así que creo que no es tan homogénea. También creo que la capacidad discursiva, no sé hasta dónde le alcance al presidente, ni si sea bueno que le alcance. Hay veces que tus éxitos se pueden volver malos para el curso de acción que sigue. Creo que tiene la habilidad, la potencia, la legitimidad, Andrés Manuel López Obrador, de convertir esta derrota no en un triunfo, pero no en una derrota como la estamos viendo en este momento. E insisto, no creo que sea necesariamente positivo. Lo que me parece en términos de reacción política que debe de haber hoy en día es un llamado al interior del gobierno mexicano y de las fuerzas que intervienen en este ámbito de la seguridad pública, decir un alto en el camino. Realmente esta es una estrategia distinta a la que siguieron los gobiernos anteriores. Realmente este discurso de abrazos y no balazos alcanza, vestirse de humanitarismo le puede repercutir bien al presidente. Creo que es de tal envergadura lo que pasó, de tantas consecuencias, que merece que se repliegue, ahí sí, no como se replegó el operativo, sino que se repliegue el gabinete de seguridad, que escuchen otras voces y que digamos, a ver, ¿hacia dónde vamos? Porque seguimos capturando capos, como los capturaban antes no también. Los capturamos. Bueno, o no, aquí peor. Bueno, o antes los capturaban y se les fugó, el Chapo se les fugó 2 veces. Espero que no digan que fue humanitario eso, que lo dejaran salir. Bueno, pues sí, no, ya, es que, a ver, ya lo... al Chapo, ya lo dijeron. Entonces,
sí amerita, No, era Leonardo, una un ironía. alto en el camino. O sea, decirle, Sí, no, yo abrimos lo el sé. túnel para que no hubiera balazos. No, pues eso es una barbaridad que se diga eso. Y no puedes trasladarle a la opinión pública y mucho menos medirlo por encuestas, lo que es efectivamente, porque finalmente ahí te están pidiendo lealtad política. ¿Qué es lo que el gobierno pidió? O sea, la reacción de la clase política Unidad nacional. fue unidad nacional desde la Secretaría de Gobernación. Yo digo, unidad nacional, ¿en torno a qué? O sea, el gobierno fue desafiado, no por la oposición ni por Reforma. El presidente se lanza contra el reportero de Reforma y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Reforma en todo esto? Desafiaron al gobierno nacional, el cártel de ¿cómo se llama? De Sinaloa, de manera directa. No fue ni Reforma, ni fueron los partidos políticos que en el ámbito del pluralismo tendrían todo el derecho a decir lo que ellos quieran, igual que tienen todo el derecho a decir qué ocurrió en Guerrero, si efectivamente hubo una ejecución del ejército o no la hubo. Yo creo que eso forma parte de lo normal. El presidente se encastilla nuevamente en una lógica política, a mi juicio es un grave error, porque lo que en mi opinión debería hacer el presidente es, efectivamente fue una mala tarde, lo ha reconocido ahí, no, si fue una muy mala tarde, decir, pero vamos a rehacernos, quiero el apoyo de todo el mundo y tengan la certeza de que los criminales no van a derrotar, porque la legitimidad, María Amparo, es para imponer el orden. O sea, el presidente tiene toda la legitimidad para imponer el orden, no para dar malos resultados. Uno puede ser todo lo legítimo que quiera, pero no puedes ni faltar a la verdad, ni dar malos resultados, por legítimo que sea. Sí. Y yo lo que espero es que el comandante supremo se rehaga y que el imperio de la ley, del derecho y de que efectivamente en este caso no estamos hablando de que reprima al pueblo bueno, porque también lo ha puesto en esos términos. No es pueblo bueno, es un cártel sanguinario que ha puesto de rodillas a este gobierno. Y yo estoy detrás del presidente y detrás de todas las Fuerzas Armadas y de todo lo que hagan, a condición de que restauren ese orden y restauren la dignidad de un Estado que se vio severamente manciado, aunque nos quieran contar que es un tema político. No es un tema político, es un quebranto del orden constitucional. Yo creo que esta batalla se perdió, pero una guerra tiene muchas batallas. Entonces la batalla se perdió, se tiene que ganar la guerra, ese es ahora ya el reto. Probablemente hay que repensar varias cosas. Una de ellas, ¿por qué se quería al hijo del Chapo? Porque lo requirió Estados Unidos. Pero ya habíamos dicho que no iba a ser la política de la Cuarta Transformación, la de ir a buscar a los capos, que eso ya fracasó, que iba a ser la otra, una combinación. La combinación de política social para recuperar a los jóvenes o impedir que los jóvenes caigan en manos del crimen organizado y el uso de la fuerza, pues el Estado es fuerza. Al final de cuentas, toda política tiene detrás el uso de la fuerza, incluso la política social. Vista en el largo plazo, todo descansa en un ejercicio de la fuerza, en un ejercicio legítimo. Entonces, ya no hay que andarle haciendo el trabajo a Estados Unidos. ¿Cuándo se obsequia una demanda de extradición? Cuando ellos dejen de estar permitiendo el paso de las armas. Lo que vimos ahí fue una ametralladora calibre 50, sí. Que en un camión, en una camioneta de redilas, ¿quién la dejó pasar? Porque esas no se venden en las armerías. Entonces, cuando ellos cumplan con esa parte, entonces sí podrán pedir que se les extradite. Pero en este momento no es nuestro interés. Nuestro interés es ir desarmando la base social, pero esa lleva tiempo. Y mientras se logra, hay que hacer un uso inteligente de la fuerza. No se pensó bien. 30 a 40 elementos. ¿Cuántos fueron los que sacó el cártel de Sinaloa? No hay un cálculo. Se dice 200, 250. El ejército tiene más allí claro mismo. Sí. Y la Marina. No lo sacó. Y la Marina. Entonces fue una mala planeación. Y eso hay que reconocerlo. De los errores se puede aprender. Bueno, yo creo que contrasta la mala planeación que fue reconocida por el general secretario y por Durazo, un
operativo mal planeado, dijo, mal pensado, contrasta mucho con la planeación y la orquestación del operativo que los sicarios del narcotráfico hicieron, porque es brutalmente prevista, inteligente, que va a tocar los temas donde son más vulnerables las Fuerzas Armadas, sus familias. Esto estaba previsto. Si algo de esto pasa, se van enseguida sobre las autoridades y sus valores familiares. Esto es algo que yo quisiera comentar también, que ha habido una desafortunadísima opinión de una de las candidatas, la actual presidenta del partido Morena, que dijo que no tienen derecho los conservadores y la derecha, dijo la derecha, a opinar sobre los asuntos sobre el asunto de Culiacán. ¿Con qué derecho? ¿Es parte de su propaganda como jefa del partido? Bueno, qué buena Ricardo propaganda. Monreal escribe en el lo sea. Universal, están moralmente derrotados para opinar. Bueno, pues apaga y vámonos y ya. Que opine solamente el gobierno, ¿no? Leonardo, tú decías Y la hace izquierda. rato, y digamos, en parte de la afirmación, pues concuerdo contigo, tú dices, la legitimidad es para poner el orden, ¿sí? Pero el problema es que la legitimidad no te alcanza para poner el orden, tal y como fue demostrado en Sinaloa, que debe de usarse la legitimidad para poner orden y que debe de usarse la legitimidad para hacer, perdón la redundancia, el uso legítimo y proporcional, agregaría yo, de la fuerza, se debe de hacer, como lo estás diciendo. El problema es que toda la legitimidad del mundo, aunque hubiese ganado López Obrador con 80% de la votación, no te da para tener las capacidades institucionales claro. que requieres. Mucho menos te da cuando, por eso digo que puede ser como un boomerang la habilidad política y discursiva del presidente. Ni el discurso alcanza para poner el orden, Leonardo, ni tampoco alcanza para establecer una verdad, perdón, me va a decir, eso sí calienta, para establecer una verdad histórica. No la tenemos. Pues no pudo, Peña Nieto no pudo resolver lo de Tampoco. Ayotzinapa. Y aquí lo dijimos. Porque no tuvo una 20 veces. fiscalía. Así Y es. digo, no pueden hacer bien su trabajo. Bueno, el presidente López Obrador ha comprobado que él tampoco tiene un Estado magnífico con enormes capacidades de inteligencia, de prever, que por cierto habría que ver qué hace el órgano de inteligencia en todo esto, porque esto tampoco era tan difícil de prever. Sí, yo espero que lo tomen efectivamente, como decía Lorenzo Meyer, no puedo Sí, agregar no más. hay. Esta fue una mala tarde, perdimos esa batalla, pero la guerra por la restauración del orden la tiene que ganar el gobierno federal porque es legítimo y debe efectivamente hacerlo. Y es ustedes, temprano, ojalá. es temprano para poder juzgar. asimilar el golpe y aprender. Como han dicho ustedes, este asunto que no ha terminado. Vamos a seguirlo tratando por todas las razones que aquí se han expuesto y las incógnitas que se han dejado abiertas. Muchas gracias. Vamos al siguiente bloque. Vamos ahora a un cambio de tema, pero un tema importante en la vida nacional porque puede ser una de las manifestaciones de la organización y la participación de la sociedad, que es el mundo sindical. La semana pasada supimos de la renuncia de Romero de Champs, el líder petrolero que lleva pues casi 3 décadas, ¿no? en el poder. O como líder del sindicato, ha sido un personaje muy cuestionable y proviene pues de aquel quinazo que muchos de nuestros televidentes ya no se acordarán, pero bueno, fue el encarcelamiento de la quina, lo que da lugar no a una reestructuración del sindicalismo mexicano, sino a un simple cambio de cabezas, una cabeza pues más afín al presidente el turno. Aquí tenemos creo que yo 3 incógnitas fundamentales. Empiezo por la tercera, que sería hasta dónde estos cambios que se prometen en el mundo sindical son producto del nuevo TEMEC, que el tratado con América del Norte, que está exigiendo cambios en la vida sindical y sobre todo en los derechos de los trabajadores, que es muy importante. El otro es si estamos frente realmente la posibilidad de una democratización de la vida sindical como la vimos en los años 70, pero que después se malogró, igual que la CENTE fue realmente una alternativa democrática del sindicato de trabajadores, pero luego también creo que, desde mi punto de vista, se malogró. ¿O estamos una vez más frente a la politización de la justicia, al
sacar trapos al sol de un personaje político poderoso e importante, pero que se va y es sustituido en la medida de lo posible por uno nuevo más afín al presidente en turno. Creo que tiene estos tres puntos. Yo creo que la caída de Romero Deschamps, anunciada por cierto por el presidente, se dio a conocer en los medios, él dijo, efectivamente hay 2 investigaciones, es uno de los gestos más coherentes de la 4T. O sea, el demostrar que este hombre, que era como el emblema del enriquecimiento inexplicable, la arrogancia. Además era el dueño de Pemex. Durante años se condujo como yo soy el dueño de Petróleos Mexicanos. Es una afirmación muy positiva del Estado que yo no puedo más que aplaudir. Es decir, si efectivamente el poder sirve para eso y a desentar la forma en que hay representación sindical y darle autonomía al director de Pemex para que no tenga presión, me parece un gesto de coherencia extraordinario. Obviamente, pues está el otro riesgo, que a partir de ahí tengas una funcionalidad con el gobierno, que no lo dudo, igual que lo hizo el Partido Verde Ecologista, que ahora forma parte de la mayoría que apoya al presidente. Pues estos grupos intentan sobrevivir, como lo hace el CENTE, como lo hacen todos ellos. Pero bueno, separaría los casos. Yo digo que lo de Joel Ayala es que, por supuesto, sale del PRI y todo el sindicato de burócratas, lo que, bueno, pues a partir de ahora se convierte en una ficha de negociación. Vamos a ver a quién se acerca. Todo eso está por escribirse. Pero el caso de Romero Deschamps yo no puedo más que ver como un gesto de enorme coherencia de una 4T que nos prometió depurar la vida pública y efectivamente ese era uno de los casos más escandalosos. Y la caída de Romero, bueno, le reditúa porque es popular el hecho de que haya caído. Todo el mundo lo aprobó. Pero la pregunta de María Amparo es, ¿esto significará realmente la democratización? Es que hay que ponerla junto con los cambios en la legislación. Y eso de que los sindicatos ahora van a tener elecciones con voto secreto, que es algo que debía de haber existido desde el principio, pero que no lo teníamos. Entonces se compaginan las dos cosas. Ahora, si le siguen esas dos causas que habló Andrés Manuel, quizá hay un par de cosas ahí que la unidad de inteligencia está siguiendo. Si combinamos la caída con la nueva legislación y con que sigan la investigación, porque es importante, no al estilo de la Quina, en donde lo metieron a la cárcel poniéndole un cadáver de alguien que no era ni siquiera de la región, sino que trajeron el cadáver, creo que de Chihuahua, y lo trajeron y lo pusieron ahí. No, esta tiene que ser absolutamente distinta, justamente para que no se parezca a la de Salinas. O a la del Bester Gordillo, ¿no? El sexenio anterior. Y luego también está el sindicato, el tradicional, el del Baester. Bueno, el Baester salió de la cárcel, pero también su sindicato ya no es lo que era. Y finalmente el hecho del PRI, porque esto es como una parte más clara de la decadencia de ese partido. Se queda sin lo que fue su fundamento, las organizaciones de masas populares, agrarias, de clase media, los profesores eran importantísimos, y los petroleros, los petroleros eran puntal del PRI, y ahora desaparece ese puntal. Yo quisiera comentar algo que ustedes han dejado de lado, tal vez porque es menos importante, pero a mí me parece que como docencia política, para limpiar, para moralizar, es importante exhibir la ostentación que tanto Romero Deschamps como sus hijos han tenido en todos estos años, presumiendo que vuelan en aviones privados con las mascotas, como los grandes millonarios del mundo, los relojes que tienen, los yates insultantes que posee un líder sindical que debía tener un buen ingreso, pero moderado, ¿no? Tiene propiedades en el extranjero. Todo esto es una ostentación que también hay que exhibir como parte de esta moralización. Por otro lado, aunque todavía no se sabe a dónde va a ir Joel Ayala, dirigente de los sindicatos burocráticos, sí se sabe que era una gente muy cercana a Elbester Gordillo. Y Elbester Gordillo está trabajando con su yerno al frente
un nuevo partido que se llama Redes Redes Progresistas, ¿no? Progresistas. Y van muy bien en su organización. Acaba de reportarse que llevan 14 muy buenas asambleas, es decir, que cumplen con todos los remedios y necesitan 17 asambleas. O sea, probablemente es el único nuevo partido que tendremos en el horizonte. A ese es al que aparentemente, si yo no interpreto mal, se va a afiliar Joel Ayala. Porque esto que ha perdido, como tú bien dices, el Bester, dentro del sindicato de maestros, lo está volviendo a recuperar porque el PANAL ya no es suyo, hace mucho. El CENTE ya no es suyo. Ya no puede recuperar ni la presidencia ni otras cosas. De tal manera que ahora pues, va a hacer su ronchita para tener una fuerza política protectora de todos sus intereses y de todos sus cuadros. Eso es lo que me parece a mí que es lo interpretable. Si veo más allá de Romero de Champs o de Joel Ayala en este caso, creo que sería prematuro, Leonardo, hablar de un gran acto de congruencia. Me parece que exhibir estos lujos y no tolerar este desvío de recursos o estos abusos de los recursos públicos que reciben los sindicatos, porque además vaya que si hay alguna organización opaca en este país son precisamente los sindicatos y dentro de los sindicatos el petrolero, porque tienen la excusa de que son cuestiones estratégicas, etcétera. Me parece muy bien y como tú lo celebro, pero me parece prematuro hablar de congruencia, quiero decir, ¿por qué? Tenemos, una vez más, una golondrina no hace verano. Dos, como decía Lorenzo, tenemos que esperar y ver si se sigue el curso pues, de un juicio, ¿sí? Que si tenemos alguna pericia y no nos pasa como en Sinaloa, tendría que ser ganado por el Estado, ¿no? O por la Fiscalía General. Y después veo más allá de Romero Champs y entonces pues veo que Morena o Andrés Manuel López Obrador, el presidente, hizo a otro ícono de la corrupción sindical, que es Napoleón Gómez Urrutia, pues lo hizo, no solamente lo protegió, sino lo hizo senador de la República y que sepamos no hay todavía ningún tipo de investigación sobre eso. Entonces, creo que todavía nos falta, desgraciadamente, mucho que recorrer en cortarle al sindicalismo mexicano que parece ser una cabeza de hidra. Estamos totalmente de acuerdo. Si fueran películas, diría aplaudo la de Romero de Champs y no aplaudo la de Napoleón. No, pero no hay proceso todavía. Yo creo que es un paso adelante que el gobierno diga, aquí no hay intocables, por mucho poder que tenga usted. Incluso la posibilidad de que te chantajeen. Porque tanto Joel como el sindicato petrolero tenían agarrada de sálvase a la parte a los gobiernos, amenazándolos con huelga en Pemex. O sea, aquí el tema es, aquí no me va usted a chantajear y yo tengo un Estado fuerte y yo no puedo más que celebrar eso. Si en la otra parte todavía no queda claro, pues esa parte no la celebro. Es muy interesante lo que dices, pero ya no da tiempo de abordarlo, el tema de la democratización en el futuro. La presión que hoy tiene la 4T desde fuera es, oiga, y van a dar dinero para que funcione en los tribunales la nueva, digamos, versión y va a haber efectivamente ya competencia sindical. Que va a meter más de 1,000 millones. Yo solo les pregunto una cosa, si la democratización de los partidos, con la fuerza que tiene el presidente, le está costando el suyo ponerlo en orden, esto de la democratización de los sindicatos está muy bien. O sea, yo coincido que hacia allá deberíamos ir, pero agárrense, porque sí viene un periodo de turbulencia política y competencia entre ellas, que por supuesto no adelantemos vísperas. Cada día tiene sus problemas, ese será el del segundo semestre. Cuando ya empiece verdaderamente a disputarse democráticamente el poder sindical, amigo. El sindicato petrolero tiene una historia complicada. Nació apoyado por el gobierno. Luego le empezó a hacer presiones al propio gobierno de Lázaro Cárdenas, diciéndole, quiero el petróleo. Quería controlar el petróleo de la misma manera que le habían dado los ferrocarriles al sindicato de ferrocarrileros, que luego no lo quisieron porque era muy complicado. No lo pudieron Ellos dijeron, manejar. a nosotros el petróleo. Y ahí Cárdenas los detuvo y de ahí empezó ya, hay una fricción casi desde el inicio entre sindicato y gobierno. Son dos intereses distintos, pero un sindicato que puede parar
aunque ya en otras ocasiones encontró que lo pararon al sindicato que quería parar a la industria petrolera. Sí, esa ha sido la historia del sindicalismo petrolero, que tiene no solamente el recurso natural más importante, sino que tiene un despliegue territorial pues muy amplio, con muchas capacidades de paralizar el país. Nos queda un último bloque, van a ver qué interesante, quédense con nosotros. Bueno, y tenemos una situación global cuando menos turbulenta en Gran Bretaña, que acaba, por supuesto, de reprobar la propuesta que le había hecho la Unión Europea de renegociar el Brexit. Vamos a ver en qué termina todo eso. Ha generado una inestabilidad que en otro momento de la historia no hubiese ocurrido si hubiera un Estados Unidos potente, con capacidad de decir, a ver, señores, en el tablero mundial estas son las piezas importantes a jugar y no estemos con tonterías. Lo mismo podría decir rápidamente del caso de Turquía, un aliado clave de los Estados Unidos en la OTAN, que de pronto pues va y golpea a otro aliado de los Estados Unidos, a los kurdos, que lo ayudaron de manera decisiva a enfrentar ISIS, y de pronto se quedan expuestos por una decisión absolutamente ambigua del presidente de los Estados Unidos. Mientras todo esto se genera en estas regiones, si todos podríamos hablar de otros temas, Estados Unidos está metido en una lógica política de pronóstico reservado. Habrá, digamos, el impeachment, el juicio de destitución del presidente de los Estados Unidos o no. Actualmente, pues tal como están las cosas, la tensión ha llegado hasta niveles en los cuales el presidente de los Estados Unidos le dijo a Nancy Pelosi que era una política de tercera, y él le contestó que es una señora al borde de un ataque de nervios y que perdía el estilo. La verdad es que tal como están las cosas, la tensión te permite suponer que efectivamente la tensión está ahí. Por cierto, a nosotros nos pega porque no sale el Temec. Mientras ellos se pelean, estamos esperando a ver en qué momento el balón que va de un lado a otro de la cancha abren espacio para que haya Temec. Pero regreso al tema del impeachment. Tienes a los demócratas jugando efectivamente la baraja fundamental para tratar de tumbar la posibilidad política de que Trump se reelija. Eso es lo que está en juego. Está, por supuesto, Biden en medio de toda la situación política que hay ahí, la acusación sobre el hijo, pero no me extiendo. En estos momentos, mientras los Estados Unidos tiene esta batalla política interna, pues tenemos el tablero del mundo absolutamente descompuesto, incluida América Latina. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues yo quisiera lanzar una hipótesis fundada en lo siguiente. Bueno, la hipótesis es de que es posible que exista alguna carta de un delito, de un asunto grave que se le pueda imputar al presidente Trump para que proceda el impeachment. Esto, si es cierta mi corazonada de que puede haber una carta, se debe a que el impeachment anterior que se intentó pero no llegó a ejecutarse, que fue el de Richard Nixon, no llegó a su término porque antes de que lo declararan un desahuciado, iba yo a decir, no, políticamente desahuciado, de que lo sacaran de la presidencia, pues él renunció y dijo que él no era un correlón, pero que en esta ocasión sí se iba y se fue. Esto puede pasar también con Trump, si esta carta es suficientemente grave como para exhibir ante los ojos, no ya de los demócratas, que son mayoría en la Cámara de Representantes, sino de muchos republicanos que tienen cierto prestigio de ser gente moral y gente responsable, digamos, ¿no? Que no pueden aceptar alguna barbaridad como puede representar esta carta que está allí. Si esto es así, pues no tendremos impeachment, pero probablemente le hagan llegar a Trump el significado de esa cartita que está guardada, que es mucho más que lo del asunto de Ucrania y Biden. Y yo me atrevo a decir que Biden también va a quedar aminado, y esta señora, que es la candidata demócrata, Warren, es la que puede ser la próxima candidata demócrata. Pero en fin, ya me excedí en pronósticos. Pauli Mi bola de cristal. nos explica bien la parte política interna, y nos retas tú a ver también pues el papel de Estados Unidos a nivel mundial, del cual estamos acostumbrados pues desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para acá, en donde es el hegemón. Y creo que hay una suerte paradoja en el mandato de Trump, porque él empieza con hagamos grande otra vez a Norteamérica, make America great again,
que significaba, como lo entendí yo en campaña, era grande al interior, en el sentido más productivo, ¿verdad? Y también grande en su papel en el mundo. Y a su vez, conforme arranca su cuatrienio, ¿sí?, empieza a tener su política exterior, una política exterior que ya hemos comentado acá, bastante reprobable, pero a la vez quiere quitar, y eso me lo enseñó entre otras cosas mi colega Leonardo Curcio, la idea de la globalización, ¿no? Quiere voltearse hacia adentro y decir, para ser grande a Norteamérica otra vez, a los Estados Unidos de Norteamérica, para hacerlo grande de nuevo, tienes que ser un patriota, ¿verdad? Patriota, dijo hay la que ONU, ser ¿no? patriota, Sí. es la única manera. Y si tú eres un patriota, pues miras para adentro y te importa la política interna y haces tu política exterior en función de eso, pero entendido como el nacionalismo, creo yo, más ramplón que hayamos visto, y totalmente incompatible con la idea de ser un líder mundial. Entonces, yo veo esa paradoja en Trump y no creo que tenga ni la inteligencia, ni el equipo, ni la grandeza para poder recuperar ese papel de Estados Unidos y mediar en los conflictos políticos, lo mismo que en los acuerdos comerciales, que son las dos cosas que te definen como líder. La Pax Americana también se puede definir como el imperio norteamericano, que durante la segunda mitad del siglo XX, pues a la mitad del mundo la subyugó, gobernó, dirigió, para bien y Aplastó. para mal, porque hizo una serie de barbaridades aquí en América Latina. Lo de Guatemala, la United Lo Fruit. de Guatemala, por ejemplo, es uno de los. Entonces, no hay mucho que extrañar de algunos de los aspectos de la política norteamericana, pero en el contexto mundial estaba como uno de los focos, para bien o para mal, que uno decía, bueno, por ahí va la política exterior. Ahora supongamos que lo de Trump es el principio de un cambio sustantivo, declina Estados Unidos. ¿Cómo se va a quedar el mundo en su conjunto? Ni modo que pensemos que se va a democratizar, va a seguir siendo un mundo de potencias. Entonces, Estados Unidos como potencia va a seguir estando ahí. No la hegemónica. No la que determinaba el New American Century que quisieron los más conservadores de Estados Unidos, no va a ser. Pero va a tener a China, que va ascendiendo lentamente, pero para dentro de 20, 30 años eso va a ser una auténtica potencia. La Unión Europea. La India también, los rusos, pues, entre otras cosas, no tienen la población suficiente, tienen un territorio vastísimo, pero con relativamente poca población. Sin embargo, van a estar ahí. Y La Unión Europea, tal vez. La Unión Europea. Pero Está más cucha ahí que cucha. preguntémonos, ¿y nosotros? Nosotros vamos a tener que seguir más o menos. ¿En qué libro vamos a seguir con leyendo? nuestro vecino. En el declinar de nuestro vecino todavía va a tener la suficiente capacidad para seguir influyendo en nuestro desarrollo interno y externo. Total, y yo creo que las apuestas de política exterior de este gobierno fue prioridad con América del Norte, es decir, queremos TEMEC, concordancia absoluta con el tema de la gestión migratoria, y vamos a ver si después de lo de Culiacán no viene también una gran convergencia en materia de drogas, porque sorprendió mucho que el abogado del Chapo Guzmán y Trump dijeran que todo está maravilloso y que entienden muy bien la decisión del presidente. Ya cuando ese par te dicen efectivamente que está bien tu decisión, algo deberías empezar a sospechar. Pero regreso al punto de un Estados Unidos ausente en América Latina. A ver, decía de varias regiones del mundo. O sea, imaginaríamos una Venezuela desangrándose con 4 millones de personas saliendo, 22% de pérdida del PIB, y un declinar espantoso como el que tiene Maduro, con Ecuador. una potencia que aunque hubiese optado por soluciones autoritarias, tú recordabas Guatemala en otro momento, por lo menos tenía debía haber postura. recordado Chile. Ahora tienes un Evo Morales que se vuelve a reelegir contra
todas las reglas que él mismo estableció. Vamos a ver, va a haber segunda vuelta. Y ahí siguen diciendo, ¿sabe qué? Pues Estados Unidos está ocupado de otras cosas, de las internas, y en América Latina cada quien hace lo que quiere. Yo creo que sí es particularmente llamativo, mi querido Paoli, cómo se van bajando los niveles de escándalo. Que un presidente de los Estados Unidos le haya dicho lo que le dijo al de Ucrania, que lo del complot del 2006 de aquí es de bebé de un día, al lado de lo que le dice, oye, échame una mano tú que tienes un procurador para empapelar al hijo de Biden, porque es mi competidor político, y que eso se haya desclasificado, y tú y yo, y toda nuestra audiencia lo haya leído, y que eso no sea motivo para destituir un presidente. Tú dices, ¿qué hizo? ¿Vendió el poderío nuclear a los nietos de Saddam Hussein? ¿O qué esperan que ocurra para efectivamente inhabilitar a un presidente? Preguntabas tú quisiera de la decir nada cartita, más el papelito que le que tienen. mi ¿Pero qué corazonada podría se ser? debe a lo siguiente. Hace unos pocos meses, Nancy Pelosi dijo que era improcedente, que no iban a proceder a hacer el impeachment. Y ahora echa marcha atrás. ¿Con lo de ¿Por qué? Ucrania? Pues No, no pero había no solo. Ucrania. Yo creo que hay algo más. Esa es la idea. Bueno. Oye, Aquí pero lo si lo de veremos. Ucrania les parece poco, digo, aquí sería un escándalo. A mí no, un a los presidente, republicanos les puede parecer poco. no, bueno, aquí un presidente llamando a otra potencia para decir, ayúdame a empapelar a mi rival político, digo, En las las trae, elecciones. Ya olvídate de la guerra sucia. Pero bueno, nos tenemos que ir, nos vemos aquí la semana próxima.